Tú estás escuchando Amauta Radio, la radio cultural de Ica. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, amigos de Amauta Radio, la 91.9 FM, la radio cultural de Ica. Mi nombre es Luis Saco y esto es La Tertulia. Para mí es un doble honor poder dirigirme hacia ustedes, primero, por ser el primer programa que se emite bajo este enfoque, y segundo, por permitirme llegar hacia ustedes. Antes de empezar, quisiera darles a conocer más o menos cómo es la temática del programa, cómo se va a desarrollar a lo largo de las próximas semanas. La tertulia nace con la intención de poder desarrollar un medio o un espacio de debate, de información, de expresión de puntos de idea, en la que vamos a participar 2 personas o 3 personas y poder sacar de esto una conclusión que nos sirva para tomar decisiones y sobre todo para despertar nuestro espíritu y nuestro ímpetu investigativo. Les debo expresar mi sinceridad, es mi primera experiencia como conductor. Espero hacerlo bien y cumplir sus expectativas y sobre todo atrapar su interés. Pero como se dice, la práctica es el maestro. Y tengan la seguridad que iremos mejorando. Gracias nuevamente. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver, o que se titula, lo podrán visualizar en que los amigos que nos siguen por el Facebook Live, o aquellos que nos siguen por la radio, se denomina política versus políticas. Términos que parecen similares, pero en la práctica no lo son. Para esto tengo el agrado de tener a Stephanie en el programa. Gracias, Stephanie, por tu atención. Ya es la tercera vez que compartimos. Sí. Pero para mí siempre es un gusto, Stephanie. Bienvenida. Es recíproco, Luis. Yo estoy bastante contenta de estar aquí en el primer programa de La Tertulia y espero que sea una tertulia motivadora a que la gente siga leyendo, porque tú eres un intelectual bastante ávido en la investigación y yo creo que nos vas a traer información de primera fuente, que es maravilloso que en Ica, Luis, estén conversando de estos temas. Imagínate, anteriormente no se daban estas situaciones, ¿no? Y vas a abrir la puerta a que muchas personas que ya investigan sobre esto, pues que conversen contigo, que va a ser maravilloso. Gracias, Stephanie. Bueno, rompiendo el hielo, amigos, empezamos. Bueno, Stephanie, el tema de políticas versus políticas es claro. Como lo mencionaba al principio, parecen similares, pero no lo son. En esencia, quisiéramos entender cómo se desarrolla esto, ¿no? ¿En qué consiste la diferencia? De ya es un tema bastante, un poco duro, fuerte, un poco académico, ¿no? Cuando de repente por ahí cualquier ciudadano nos está escuchando, pero también son palabras que están bastante relacionadas con el día a día de los ciudadanos. La política, pues es una palabra que ya hace muchísimos años se ha acuñado desde la ciencia política. Tenemos libros como de Aristóteles con el mismo nombre, La Política o La República, que de alguna manera sientan las bases del tema ya de un enfoque filosófico, por así decirlo, de esta palabra, ¿no? Y ya cuando hablamos, Lucho, tú sabes, de políticas, y hablamos de una respuesta, una solución a un determinado problema. Y cuando hablamos de políticas, también sabemos que estas respuestas o estas soluciones pueden venir desde los 3 niveles de gobierno y que sirven para poder guiar o sentar la visión de un Estado, de un gobierno, y también pues
específicamente de instituciones a nivel de sectores dentro de una ciudad, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esencia, la política vendría a ser el juego de poder, por decirlo Claro. así, ¿no? La pretensión de alguna persona que pretende tener un cargo público, el ejercicio, el juego, ¿no? Eso vendría a ser la política. Y las políticas tendrían que venir a ser las acciones, ¿no? Exacto. La hoja de ruta, digamos, que se sigue para lograr un objetivo determinado. O las propuestas también que o las pueden propuestas, tener para un exactamente. determinado tema que ya se ha identificado como problema. Y ahí tú sabes que la idea de las políticas es que ya estén establecidas, como tú lo has dicho, en búsqueda de una hoja de ruta. Hay que precisar y también explicarle un poco a las personas que nos están escuchando que las políticas tienen niveles, ¿no? Entonces podemos hablar de políticas internacionales, podemos hablar de políticas nacionales, podemos hablar de políticas de gobierno, podemos hablar de políticas ministeriales, hablamos de políticas regionales, locales y también sectoriales. Entonces hay varios niveles de políticas como acciones, como tú nos has dicho, o como respuestas a problemas ciudadanos. Y dentro de estos niveles se va a poder más o menos visualizar hacia dónde va a mirar la política o hacia qué solución va a mirar la política, ¿no? Exacto. En algún momento estas políticas y política se encuentran alineadas, es decir, siguen un mismo sentido. Te menciono esto porque, a mi punto de vista, las políticas y la política fungirían como una suerte de palanca inversa que están constantemente en contraposición. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque las políticas son, como lo mencionabas, como bien lo mencionabas, son mecanismos, son hojas de ruta, Claro. son procedimientos que seguimos para obtener un determinado objetivo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el problema de la anemia, el problema de la desnutrición. Entonces, ¿qué políticas desarrollamos para atacar o mitigar este mal? Sin embargo, la política, si es el ejercicio de poder, muchas veces puede estar en contraposición de unas políticas públicas, queremos agregarle. Entonces, ¿esto siempre está alineado? ¿Hay una manera, digamos, de mantener una armonía? Claro, no sé si tú te acuerdas, hay un ejemplo bastante claro cuando hace el periodo anterior de Ollanta Humala y de Alejandro Toledo se les pedía que firmen el acuerdo nacional, el acuerdo nacional de desarrollo o el plan bicentenario, se les pedía que firmen la hoja de ruta y se tenía mucho miedo en el gobierno de Ollanta Humala de que no firme la hoja de ruta o el plan bicentenario. ¿Por qué? Porque se teme de que el presidente no siga las políticas de la hoja de ruta y que nos lleven hacia una visión de país, hacia un determinado, hacia una determinada fecha o meta, ¿no? Entonces, para que efectivamente no pase lo que nos dices, o sea, para que no pase de que la política o la visión de país que trae el gobernador diste de las políticas que ya se tienen establecidas, que son políticas de Estado, que se diferencian a las políticas de gobierno, porque sin duda el gobernante viene con políticas de gobierno porque tiene propuestas a problemas ciudadanos y con una visión política que puede ser de centro, de derecha o de izquierda, pero sin duda tiene que alinear estas políticas de gobierno en su periodo de mandato a las políticas de Estado, que son políticas transversales hacia el logro de metas de nuestro país y del Estado en general, que engloba ciudadanos, territorio y gobierno, ¿no? Efectivamente. Eso sería, digamos, en la teoría lo adecuado que se siga, ¿no? Inclusive la propia ley orgánica del Poder Ejecutivo dice que se debe seguir un lineamiento en las políticas y la participación de la sociedad civil organizada es importante. Sin embargo, en el tema de la contraposición a que me refería, cuando las políticas no están alineadas con la política,
hay una suerte de desatención del político hacia esa acción. ¿En qué sentido? Pongamos un ejemplo. Si hay una propuesta estudiada para poder evitar la contaminación de la provincia de Ica, evitando o solicitando a las mototaxis que hagan un mantenimiento preventivo cada cierto tiempo, pero ese estudio está bien fundamentado de que eso nos va a traer beneficio ambiental. Es viable. Sin embargo, por la forma, los mototaxistas podrían protestar, podría haber un paro, podría haber manifestaciones. Entonces, el gobernador o el alcalde de turno podrían sobreponerse y decir, ¿saben qué? Estas políticas públicas no van porque están afectando mi aceptación o mis intereses populares, por decirlo. Entonces, ahí la posición política del poder se sobrepone a las políticas. Entonces, es un riesgo que se toma. ¿Cuál prima? ¿Prima siempre lo político en vez de las políticas? En realidad, ya en el mundo se está buscando, hace muchísimo tiempo en el país, creo que hace 5 o 6 años, están utilizando la política de los stakeholders para poder incluir a todos los implicados o al equipo de implicados en el tratamiento o la implementación de una política. En estos stakeholders ingresan lo que tú mencionas, ¿no? Si voy a hacer una política para viabilizar el tráfico en la ciudad, entonces eso implica mototaxistas, implica conversar o dialogar con mototaxistas, conversar o dialogar con ciudadanos, peatones, ciclistas. Entonces, todas estas personas son parte de los stakeholders y la idea de esto es incluir a todos estos ciudadanos para que puedan ayudar a que la política sea de alguna manera viable. Pero aquí también es importante saber quiénes influyen en la creación de una política, ¿no? Porque tú me dices, claro, la política puede estar puede ser antagónica o no puede estar alineada a las políticas. Para que esté alineada hay que utilizar o hay que incluir a los stakeholders, pero no siempre, porque recuerda que al momento de crear políticas hay que ver quiénes participan en esta creación, porque las políticas pueden tener un corte pluralista como pueden tener un corte elitista. Entonces, si por ejemplo lo ves desde un lado pluralista, tienes que incluir la participación de los stakeholders, pero si es elitista, no puedes incluir la participación de los stakeholders y esto ya no es tan políticamente correcto, porque imagínate, si vas a crear una política económica, no le puedes estar preguntando al ciudadano de a pie qué opina. De repente, por ahí, si es una política que va a determinar acciones del Banco Central de Reserva del Perú, por ejemplo. Esas decisiones o esas políticas se crean en el directorio y los crea el director del BCR sin preguntarle a ti, sin preguntarte a ti, ni sin preguntarme a mí, sin hacer una consulta. Sin embargo, este tipo de políticas son políticas elitistas y las pluralistas sí hay que incluir a los stakeholders y ahí se ha hablado mucho de la consulta previa, ¿no? Por ejemplo, ahora con lo de la implementación de Tía María, pues ahí hay mucho que trabajar el tema de stakeholder para poder analizar más o menos quiénes son los implicados, qué impacto va a tener y poder tener una política pluralista, porque aquí no se puede trabajar de una manera elitista, tienes que trabajarlo de una visión plural. Claro, definitivamente. Hay algo que se malentiende o falta información. Muchas personas piensan que las políticas públicas son enteramente realizadas o deberían ser enteramente realizadas por el Estado, pero no es así. Nosotros como sociedad civil organizada podemos participar en las políticas públicas. Lo mismo el sector privado, ¿no? Son estos tres digamos engranajes que van a complementar para que una política pública, como bien lo mencionas, que busca pluralidad, se pueda dar. Gremios empresariales como el ADEX, por ejemplo, la CONFIEP,
tienen mucho punto de vista, pero tiene que ser organizado. Y la sociedad civil también, Exacto. pero organizada. No se puede dar opiniones, digamos, individuales. Ujú. Y ahí sí hay una precisión que quisiera hacer, porque probablemente nuestra falta de participación como sociedad civil organizada esté generando que no se tomen en cuenta opiniones y solo después de haberse emitido la política pública hayan estas manifestaciones. Probablemente esa sea la falencia que tenemos. Si bien es cierto, tenemos organizaciones, ONGs, pero si hablamos, por ejemplo, de la región de Ica, no tenemos institucionalmente organizaciones que den una opinión o una representación en algún tema en particular. Hay temas coyunturales que se establecen en temas de economía, por ejemplo. Debería el primero en poder dar una opinión, por ejemplo, la Cámara de Comercio, en temas de trabajo. La juventud debería estar organizada y una organización más activa, Claro. para que influya en las políticas públicas. Una de las funciones primordiales de la organización civil organizada, valga la redundancia, es precisamente hacer un seguimiento de estas políticas públicas. En las políticas públicas que se desarrollan, ¿tú crees que hay una fiabilidad de medición? ¿Se pueden medir? Claro, ahí en nuestro país ha tomado como modelo para la medición y evaluación de las políticas públicas la creación, por ejemplo, en otros sistemas. Ahora buscamos la creación de los sistemas integrados. Por ejemplo, tú tienes el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, el Sistema Integrado de Administración Financiera, y busca esta palabra tan interesante que es integrado, ¿no? Integral, que es uno de los pilares de la gestión pública moderna. Lo que se busca es que esté bajo los principios de la integración. Entonces, el diseño de una política se ha copiado un poco del diseño que ya se tiene para los proyectos de inversión pública. Por ejemplo, para tú hacer un proyecto de inversión pública, identificas, evalúas, formulas, ejecutas y de alguna manera evalúas, pero lo que se busca es que la evaluación sea transversal y que retroalimente. En proyectos de presupuesto público es lo mismo. Identificas, diseñas, ejecutas y evalúas. Entonces, este diseño se ha instaurado en nuestro país, ¿no? Y el segundo, que es de presupuesto público, se utiliza para la creación de una política pública. Entonces, identificas como parte de identificar el problema, diseñas, y al momento de diseñar aquí lo que tienes que medir son análisis cualitativos y cuantitativos que te permitan verificar si el diseño o la respuesta que estás planteando al problema va a ser viable. Luego ejecutas y evalúas constantemente. Entonces, ¿es posible evaluar una política? Sí, siempre y cuando se haga constantemente y la evaluación sea simultánea. Ahora, yo siempre tengo un cuadrito y evalúo en realidad como ciudadana, tengo una forma de evaluar políticas que pueden ser efectivas o no. Y hago 3 círculos, ¿no? 3 círculos que se unen, ¿no? Siempre nos han enseñado en geometría a hacer circunferencias que se van uniendo, y estas 3 circunferencias se terminan uniendo en un punto de vértice en el centro. Entonces, una de estas circunferencias es la necesidad. La otra circunferencia es la demanda que existe, y la tercera es la oferta. Entonces, si tú ves que la sociedad tiene una necesidad, pero tienes que ver en qué nivel está esa necesidad. Puede estar ya en demanda. Por ejemplo, si hablamos de repente el tráfico, hay lugares aquí en Ica que hay una necesidad de ordenar el tráfico, pero hay lugares donde ya hay una demanda, o sea, ya es caótico, ¿no? ¿Y cómo está la oferta? Entonces, cuando hay una necesidad, hay una demanda y la autoridad presenta una oferta frente a esto, estamos hablando de problemas atendidos correctamente mediante una política pública. Pero, por ejemplo, también se da el tema de que pueda haber
una demanda y de repente está la oferta, pero no ha habido una necesidad clara. Entonces ahí se habla de las filtraciones o el incorrecto manejo del presupuesto, ¿no? O cuando hay una necesidad y hay una oferta, ¿no? Pero no necesariamente todavía hay una demanda. Y esto tiene que ver con un poco lo que hace 1 año y medio, 2 años se ha puesto de moda, conceptualizarlo como la agenda política, Lucho, porque tú sabes que algunos políticos le marca la agenda a la ciudadanía. Claro. Y algunos elaboran su agenda política, exacto, ¿no? En realidad no hay gobernante, no ha existido, que diga abiertamente mi agenda, su agenda, claro, o que manifieste que él gobierna a través exacto. de las encuestas. Nadie lo dice. Exacto. Pero en la práctica se da. A mí me gustaría, por ejemplo, que nuestros gobernantes en Ica nos muestren su agenda. Claro. Su agenda política, ¿no? Su agenda para nosotros, y eso ayudaría mucho a que no haya desorden o caos político, porque si eso, el problema que de repente a mí se me ocurre como ciudadana de un determinado lugar, tengo un problema, yo veo que está en agenda y está en 4º lugar, pues entonces tengo que esperar porque ya está en agenda, pero si no conocemos la agenda genera incertidumbre. Pero lo que pasa habitualmente en el país es que los problemas marcan la agenda de los políticos. Exacto, y ese es el punto, o sea, las encuestas, la popularidad. Por eso que cobra relevancia el tema de que cuando unas políticas públicas funcionan, pero tiene un descontento de corto plazo, porque en esencia podrían dar beneficios a mediano plazo, el político, por no verse, digamos, afectado en sus encuestas, lo que va a hacer es frenar las políticas. Por eso está en esa suerte de palanca inversa entre, ¿no? Si me funciona, bien. Si no me funciona, lo elimino. Y como bien lo dices, hay una serie de planes, de políticas, sobre todo con el fortalecimiento del CEPLAN, que se están desarrollando a nivel nacional, en las que deberían los gobiernos subnacionales, los gobiernos regionales y distritales, alinearse a esa política como columna vertebral. Es cierto, hay políticas que desarrollan los gobiernos de turnos, pero deberían armonizar con estas. Claro. No deberían ser apartes, no deberían ser una isla. Para eso es importante la transparencia, y aquí va el tema de los indicadores que te preguntaba, que es importante, eso sí, que esté abierto y sobre todo que la ciudadanía lo conozca, para que a través de ello sepa qué cosas van funcionando y qué cosas no funcionan. Pero el tema que vemos a menudo, si bien es cierto, estamos yendo a la modernización del Estado, estamos tratando de transparentar toda la gestión pública, aún no tenemos información, primero, suficiente, y segundo, actualizada. La mayoría de páginas de los ministerios tienen información muy, muy rezagada. Tienen información del 2016 y ya estamos 3 años después. Entonces, con ese tipo de información no puedes sensibilizar ni tomar tus decisiones. Un aspecto importante es también, ya que estamos hablando de política y políticas públicas, para hacer la diferencia, siempre se habla de lo político y lo técnico, como un aspecto de contraste. Siempre se vocifera de que los políticos tienen una agenda muy distinta a lo técnico, y los técnicos tienen una agenda distinta. Hay como una suerte de divorcio. Si eres técnico, te dicen: no, este es muy técnico, no es político. Por eso falla en su alcance con la población, en poder tomar esa sensibilidad y articular, sobre todo, y hacer de moderador, por ejemplo, este tema de Tía María. Claro. Muchos opinólogos dicen: eso es manejo político. Entonces al presidente le falta más muñeca política. Otros, cuando falla, cuando solo hay una dedicación política, pero no hay un desarrollo sostenible de alguna política pública, hablan: no, este es solo técnico, no es político, o viceversa, ¿no?
Entonces, aquí debería haber una armonía, una especie de balance entre lo político y lo técnico, para que se desarrolle una buena gestión. No irse solo al aspecto práctico, sino también al aspecto de poder entender a la ciudadanía y tener muñeca en ese sentido y poder llevarlos para que se desarrolle adecuadamente la política pública. Esto te lo menciono a propósito de la declaración del presidente Vizcarra de este último domingo, donde, dicho sea de paso, el tema ha calado mucho y está generando mucho comentario, sí. Y hablan que este aspecto es netamente político, ¿no? Claro. Sin embargo, no hemos tomado como un buen atributo el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Eso ha pasado desapercibido. Nadie habla de eso. Nadie habla de cómo esto podría ayudarnos a desarrollarnos internamente, económicamente, y poder dar sostenibilidad al crecimiento. Todos nos estamos enfocando a hablar del tema político. Entonces, no hay ese balance. Uh-huh. En general, yo, en una opinión personal, es necesario diferenciar el tema de lo político de lo técnico, pero yo creo que un político debe ser técnico y un técnico debe ser político, porque mirar una sociedad, una profesión, un ejercicio solo desde un punto de vista nos deja pues mancos, cojos, de repente ciegos. O sea, creo que deberíamos como personas buscar una integridad en esto, ¿no? Sin embargo, se da, es una realidad y existe. Yo creo que cuando hablamos de una política hay que tener en cuenta algunos puntos, por ejemplo, la necesidad, la urgencia y la productividad, que justamente era un punto que lo había notado en lo que habíamos conversado. Sin duda, ¿no? Habría ahí, de acuerdo a la ideología política de cada ciudadano o de cada sector que emita su opinión, podrá él decir qué es para él una necesidad más importante, si acabar con la corrupción o mirar el tema del enfoque económico y el rumbo económico como país, ¿no? ¿Qué es más urgente, ¿no? Sentar las bases para la creación de un rumbo ético distinto o dejar que el crecimiento económico siga. Esto ha sido un tema de discusión siempre. O sea, tú lo ves desde una política que quizá ha calado mucho en el país, que es la reforma agraria. O sea, si tú lo ves, ahí se dice, hay un enfoque social y hay un enfoque económico. El enfoque social, pues yo no creo que alguien con dos dedos de frente podría decir que fue un error, porque la reforma agraria le permitió al indio tener DNI, votar, le permitió considerarse como un ciudadano. Entonces, esto en un país desarrollado es inviable. O sea, no podríamos ir al 2021 teniendo ciudadanos que no tienen DNI y que no son considerados ciudadanos. Entonces, por ese lado es viable. Pero si tú analizas la política de la reforma agraria desde el punto de vista económico, tú te das cuenta que no fue muy acertado, ¿no? No fue muy acertado dejar parte de la economía de nuestro país en manos de personas que todavía no tenían una educación formada. Entonces, igual lo que nos pasa ahora habría que analizarlo desde qué punto lo miramos, si desde el punto social o desde el punto económico, ¿no? Pero yo prefiero mirarlo desde los dos lados, ¿no? Desde el económico y el social, porque no podemos pelearnos. O sea, si solo ves desde el lado social, vas a estar creando de repente políticas populistas, y si solo ves del lado económico, te vas a convertir, ¿no? De repente en un tirano por ahí que solo ve cifras, datos y no piensa en la ciudadanía. Entonces, yo creo que debe haber un balance. Que debe haber un balance, y creo que nos va a ir bien, y creo que todo país necesita, y en general toda persona necesita puntos de quiebre, y este es para mí un punto de quiebre en nuestro país, ¿no?
definitivamente, ¿no? Como bien lo dices, el tema de las decisiones marcan el inicio de cosas buenas o malas. De eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. Y como se dice, los gobiernos son cíclicos, y sobre todo los modelos. Sí. No hay que caer, o no hay que, digamos, tener el riesgo de caer en algo más peor de lo que probablemente tuvimos antes de los 90, ¿no? Algo sí importante que quería también mencionarte era cómo crees tú que se pueda solucionar este problema. Y aquí va un poco al aspecto de si nosotros como sociedad estamos desarrollándonos bien en tema del contexto de nuestra democracia, en el contexto de del Estado de Derecho, estamos actuando adecuadamente, somos respetuosos de eso, nuestra democracia es saludable, porque es cierto, vemos algo que no nos gusta y nos quejamos. Somos por excelencia inconformistas. Y eso ayuda mucho al ascenso de personas que puedan pretender una posición pública de representación bajo un enfoque que no sea el que queremos, pero por nuestro reclamo exacerbado podemos llevar a eso. Sí, yo creo que yo me gusta ver las cosas de manera integral, y las políticas que quieren ser integral buscan también tener una visión multisectorial. Es decir, para dar una solución no solo hay que mirar, por ejemplo, para tratar el tema de la anemia que tú mencionaste en una parte del inicio, es también mirar de alguna manera la calidad del agua que están bebiendo los ciudadanos, de repente las condiciones de vida que se tienen, la salubridad, agua, desagüe. Entonces hay que ver las cosas desde varias aristas, lo que nos va a permitir tener un mejor ataque o de cara al problema. Y esto también me permite responder bajo este ejemplo de que sea multisectorial, me permite responder lo que me dices. Si como ciudadanos estamos avanzando por un sendero democrático y correcto, yo creo que hay dos pilares en los que hay que incidir como país. Creo que es la salud y la educación. Los índices de educación son muy bajos. El peruano no llega ni a un libro por año en promedio. Creo que debemos fomentar esos hábitos. Aquí desde Amauta Radio se forja o se busca eso, tu programa busca eso, tú buscas eso desde ya, el plantear estos temas. Entonces creo que está bien de alguna manera el apoyo que se da en la sociedad, pero debe venir como una política de Estado, que de ya hay, ¿no? Pero que se debe de intensificar mucho más. Creo que la educación es la base para tener ciudadanos libres y ciudadanos conscientes. Yo creo que hay mucha desinformación y hay mucho sensacionalismo, amarillismo, muchas redes sociales que la gente piensa que opinando o haciendo un comentario desde su Facebook va a cambiar el rumbo social, económico o político de nuestro país, ¿no? Exacto. Entonces, absolutamente todos estamos opinando de todo y creemos que eso se ha convertido ya en una dopamina o en una palestra interesante para manifestar nuestra opinión, pero en realidad solo llega a tu círculo, incluso que pueda alcanzar la indexación de las redes sociales. Con esto yo creo que hablar de Estado de Derecho es algo muy grande, ¿no? En primer lugar, tendríamos que garantizar el Estado de Derecho, ¿no? Que es la división de poderes, el respeto a la ley, y yo creo que para respetar la ley hay que conocer la ley. Entonces, no creo que en un 100% o siquiera en un 70% haya un conocimiento de la ley, porque hay un factor que
que yo lo menciono siempre, hay un factor que separa la ciudadanía de la ley o el derecho, y es la terminología jurídica. La terminología jurídica es tan compleja y tan poco predecible que hace o contribuye a que el ciudadano no esté informado, ¿no? O sea, el derecho es para abogados y no debe ser así. El derecho debe ser para ciudadanos. Las leyes deberían ser lo más predecibles Pero posible. yo creo que un profesional que no haya estudiado derecho lee el código y hay términos que no son predecibles para nada, ¿no? Parece que fuera nada. a propósito. Parece que fuera a propósito. Creo que acá Moisés, que está al frente, lo han hecho para tener más clientes. No, pero increíble, es increíble. Sí. O sea, tú lees cualquier sentencia, ¿no? Y esto también le hacen nudos, le dan la vuelta. Y no es bueno, ¿no? No es bueno porque no es predecible. Exacto. Y si no es predecible, no es bueno, ¿no? O sea, es fácil hacer cosas difíciles. Lo difícil es hacer cosas fáciles. Exacto. Entonces, a ver, tú redacta algo fácil, ¿no? La mayoría hace cosas muy complejas, procedimientos complejos. Entonces, como que eso fuera una especie de presentación sofisticada de tu sapiencia. Claro. Pero no lo es. No, mientras pues, más sencillo y práctico y útil, mejor. Va a ser mejor. Acá quería hacer un paréntesis en lo que comentaste de que no estamos muy informados, comprometidos, diría yo, en respetar las normas, y sobre todo porque esto tiene que ver mucho con las políticas públicas. Sí. Si nosotros tenemos una hoja de ruta que seguir para cuidar el medio ambiente, para desarrollar una buena educación, pero si nosotros como sociedad no estamos alineados a contribuir con esa política pública, no se va a desarrollar nada. En el aspecto de la democracia, bueno, vivimos en una democracia, sin embargo nuestra democracia aún es endeble. A nivel del globo tenemos una democracia media, por decirlo así. No llegamos a una democracia como Canadá o Estados Unidos, en la cual sus instituciones sí funcionan y sobre todo su ciudadanía tiene una penetración o se involucra más en los aspectos políticos. Uh-huh. Y aquí quería hacer una especie de reflexión. Cuando algunas personas hablan que son totalmente apolíticos, se desligan de la política, en realidad es un aspecto contraproducente, porque te estás catalogando como un objeto inanimado. Y sabemos que nosotros, por ser seres vivos, nos desarrollamos en sociedad, sociabilizamos. Entonces constantemente estamos inmersos en la política. Si nosotros nos disociamos de eso, nos estamos catalogando como, no sé, un objeto que puede mover a conveniencia. Que no piensa. Entonces, conceptualmente sí sabemos qué significa ser apolítico, pero en esencia no lo es. No, pues. No No, lo es. porque lo que pasa es que de repente lo están viendo desde el punto de vista teórico, ¿no? Desde Exacto. la ciencia política. Uh-huh. Pero los ciudadanos hacemos política todo el tiempo. Aquí estamos haciendo política, dando nuestra Exacto. opinión. Las personas que de repente están comentando están haciendo política, ¿no? Y todo el tiempo estamos haciéndolo. Pero mira, hay algo que ha venido a mi mente, ¿no? El padre de la ciencia política es Nicolás de Maquiavelo. Y la praxis. Claro. ¿No? Entonces, y ahí hablamos un poco de la ley, ¿no? Él dice, ya el ciudadano el hombre es egoísta, es envidioso, desordenado. Entonces, ¿qué hacemos, no? Lo destruimos, lo matamos, ¿qué hacemos, no? Y la solución es, le damos la ley, ¿no? Uh-huh. Hacemos la ley para que pueda vivir en sociedad y pueda vivir bien. Claro. Entonces, el orden social se da con la ley. Uh-huh. Entonces, si tú respetas la ley, todo va a estar bien y todo va a estar ordenado. Ahora, si no conoces la ley, no la respetas, y si la desconoces, pues entonces vas a ser objeto de abusos. Entonces diríamos que hay una línea muy delgada entre respetar la ley y vivir en una democracia. Sí. Porque si vivimos en una sociedad democrática donde tenemos participación y nuestro presidente es elegido representa a la decisión popular,
pero nosotros no acatamos las normas, o en su mayoría no las hacemos. Claro. Necesitamos una especie de látigo, por decirlo así, para que se cumplan las normas. Por ejemplo, y esto sí es interesante porque las políticas públicas se dan para seguir una hoja de ruta, claro, pero si no las cumplimos, no estamos acatando las normas o no estamos comprometidos en hacerlo. En el caso, por ejemplo, del país chino, claramente es un gobierno socialista y tiene unas políticas económicas capitalistas. Sin embargo, en China tienen normas muy draconianas, incluso muy, diría yo, muy radicales. Inhumanas a veces, ¿no? Porque aquel funcionario que se ve envuelto en un caso de corrupción, le dictan la pena de muerte. Uh-huh. Por lo mismo hay una línea muy disciplinada de seguir de sus funcionarios públicos. No yendo al extremo de hacer eso, pero yendo al punto que mencionabas sobre, y citaste a Maquiavelo, de que el hombre es un poco egoísta y como se dice, ¿no? El justo, en arca abierta hasta el justo peca. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? ¿Necesitamos mano dura o necesitamos carta abierta, como creemos que nos da nuestra democracia? ¿Dónde encontramos el balance? Mira, Hobbes, que se escribe así, él menciona y dice que el Estado es un espacio donde podemos vivir y podemos vivir bien. Tú sabes que él es absolutista, pero que si te portas mal, también te va a comer, uh-huh, ¿no? Entonces, eso lo ves ahora en la práctica. Por ejemplo, si un funcionario público, como tú dices, si él trabaja bien, uh-huh, le permite ascender, crecer, tener una mejor remuneración, uh-huh, tener pasantías, estudios en el extranjero que te los paga el Estado. Uh-huh. Pero si tú cometes un error, entonces lo que hacen es expulsarte o expectorarte del Estado hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, más o menos eso responde a la teoría que tenía Hobbes de el Estado, ¿no? Ahora él era absolutista. Leviatán, ¿no? Sí, él era absolutista. Pero no somos muy radicales en nuestro país y a mí me parece que está bien. Soy más del tema del justo medio, del equilibrio. Pero sí, ahora incluso con el Servir, que es bueno mencionarlo porque sí, el Servir ha pasado de ser, por ejemplo, el Servir es un ejemplo claro de una política de gobierno, lo que empezó siendo una política de gobierno desde el gobierno de Alejandro Toledo, que empezó con la ley de empleabilidad, uh-huh, que fue mal llevada luego, pero que luego se da la ley del Servir ya en el gobierno de Ollanta, y esta era lo que inició como una política de gobierno, ha seguido con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y sigue con el señor Vizcarra. Uh-huh. Ya ha pasado a ser una política de Estado. ¿Por qué? Porque se le ha dado un tratamiento continuo, uh-huh, y le ha permitido continuar. Entonces ha pasado de ser una política de gobierno, uh-huh, a ser una política de Estado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí tenemos claros ejemplos, ¿no? Yo creo que es difícil a veces entender un poco política de políticas. Yo no sé si estamos hablando muy rápido, muy enredado. En realidad el tema es amplio, ajá, pero en esencia lo que queremos dar a conocer es que no siempre están alineados y hay una contraposición, pero nuestro enfoque o buscar, digamos, la armonía es lo correcto, ¿no? Sí va a haber una cuota de política y una cuota de políticas públicas, por decirlo así. Me has hecho acordar algo. Lo que pasa es que como tenemos 3 niveles de gobierno, uh-huh, el central, regional y el local, entonces, si el local quiere crear una política, tiene que leer el regional y el nacional. Pero no tenemos funcionarios que lean. Bueno. Entonces, si el regional quiere crear una política, tiene que leer y alinear a la nacional, a la política nacional, claro, ¿no? Entonces, alguna vez en la temporada política habían candidatos que decían vamos a crear políticas para la salud, vamos a crear políticas para educación, ¿no? Exacto. Crear, ¿no? Crear. O sea,
De alguna manera sí se van a crear porque la descentralización nos permite en el tema de políticas territoriales crear políticas a nivel nacional, regional y local. Pero tú no la vas a crear. Tú primero tienes que revisar la política, si eres local, municipalidad, tienes que revisar la política regional, tienes que revisar la política nacional y recién elaborar una política, ahora, viendo las realidades de cada situación que vas a ver, plantear o postular una política en base al diseño que hemos dicho, ¿no? Agenda, que sería lo ideal, identificación, diseño, ejecución y retroalimentación o evaluación, ¿no? Entonces, esto es un trabajo técnico. Pero no se dan cuenta los funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno que constantemente su chamba va a ser crear políticas públicas. Entonces a veces le dicen, oye, vas a hacer una política pública. ¿Yo? Pero ¿yo por qué? Yo solo ingreso datos acá o yo solo hago esto. No, la política que lo hagan por ahí alguien más. Y tú ves todo el organigrama, todos están ocupados. Todos están ocupados en los trabajos diarios. Pero no hay una visión de crear políticas. Entonces, ¿qué pasa? Que se atacan... Ahora se ha centrado en ese plan, ¿no? Claro, se trabaja el tema al día a día, ¿no? A la necesidad. Y por eso es que no hay agenda. Y además de trabajarlo a la necesidad, lo que se hace es, de alguna manera, no hacer una identificación correcta, sino se ataca el problema y no la prevención o el remedio. Y está demostrado que el problema es muchísimo, atacar el problema o solucionar el problema es muchísimo más caro que prevenir o promover soluciones antes, ¿no? Entonces, sin embargo, no se hace porque tampoco somos un país que tenga muchos recursos. O sea, si por ahí queremos promover, promocionar y prevenir, vamos a tener que tener muchos recursos. Eso pasa en general, ¿no? De repente tú ganas en promedio y tienes un sueldo por encima del básico, entonces antes solo te comprabas ropa, entonces ahora ya comienzas a irte a la peluquería, ¿no? Ah, ya, pero ahora también me pongo uñas, ¿no? Porque ya mi nivel económico va subiendo. Entonces, es lo mismo el Estado, ¿no? Primero ataca los problemas, solo problemas. Pero cuando ya tiene más recursos, ya va pensando en prevenir, promocionar, de repente alertar, y ya va trabajando en esto. Porque también la economía y la cantidad o la calidad de recursos le permite hacer esto, ¿no? Ahora tenemos mejores recursos que antes, y yo creo que ya se ve que no solo estamos atacando el problema, sino ya estamos haciendo promoción, ya estamos haciendo prevención, y eso es bonito, ¿no? Ahora, la idea es que no solo sea ese plan, sino que tengamos en los 3 niveles de gobierno perfiles que puedan plantear políticas públicas en base a una visión multisectorial. O sea, es una chamba, ¿no? Hay que ver todos los sectores, incluso las realidades. Y aquí cobra relevancia la participación de los gobiernos nacionales, el regional y la provincia y los distritos, para poder difundir estas políticas. Valgan verdades, hay muchos planes, muchas políticas ya determinadas. Lo tenemos ya hace más de 19 años, a partir del 2000, cuando hubo todo este proceso de cambio o vuelta, como dicen muchos, a nuestra democracia. Se comenzaron a desarrollar varias propuestas y planes. Todos esos ya están materializados, pero hay poca difusión. Y los gobiernos subnacionales deberían tener la prioridad de difundir eso. Y como bien lo dices, ellos deberían actuar alineados y armonizados a esas políticas. No hay nada que inventar en este momento. Lo que hay que hacer es innovar con esa matriz, leer ese plan nacional, desarrollar esas políticas, y ahí está escrito todo. ¿Qué tienes que hacer para temas de educación? ¿Qué tienes que hacer? Tenemos una política nacional de educación, por ejemplo, que no se difunde. Todos discutimos, hablamos de educación, que debería mejorar, pero están los lineamientos. Sí. ¿Cómo contribuyen los gobiernos subnacionales a esto? Se hace poco. Más se está enfocado en el aspecto mediático de poder. Por eso iba la contraposición entre la política y las políticas,
porque muchas veces, lamentablemente, lo que prima y se sobrepone a las políticas públicas es la política. La foto, digamos, las encuestas, si voy a tener una representación posterior, me lanzo al Congreso o quiero ya nuevamente reelegirme después de un periodo, ¿no? Se enfocan a eso y no están siguiendo la gran hoja de ruta, por decirlo, ¿no? Que como mencionábamos, ya está todo escrito. Ese es un problema sí latente, que no la conocen. Entonces deberíamos influenciar nosotros sí como ciudadanía y como parte interesada directamente en esto, de que difundan y no caer en el engaño, como se dice, ¿no? Claro. Sino exigir que las políticas públicas se desarrollen, se difundan y se puedan llegar a buen objetivo. Uh-huh. Ese es mi punto de vista respecto a este aspecto, pero sí es importante también acuñar que la participación de la ciudadanía en temas de observación esté muy, muy fresca, no caer en el círculo vicioso de solo comentar, solo criticar. Uh-huh. Ya se escuchan algunas posiciones un poco exacerbadas, queremos un gobierno que sea militarista, radical, ¿no? He escuchado algunos seguidores de, por ejemplo, de Antauro Humala, que están pidiendo que él entre como presidente. O sea, hay muchas cosas que no se analizan de fondo para poder dar una opinión, digamos, más fundamentada. En ese sentido, es importante que la ciudadanía conozca y que sepa que ya hay muchas cosas que están escritas. Claro. Pero que debemos involucrarnos más. Entonces, Stephanie, quisiera, ya para concluir, porque ya el tiempo nos ganó, ¿en qué podemos rescatar de esto? Uh-huh. En general, yo creo que hay que ser ciudadanos informados, hay que agruparnos, como tú lo has dicho, como tú lo estás haciendo con un grupo de personas, y asociarnos. Creo que la sociedad organizada y representada puede aportar, y de esta manera podemos buscar una mejor sociedad y bueno, una mejor región, que es donde vivimos. Uh-huh. Gracias otra vez por la invitación. No, gracias a ti. Gracias, amigos, por seguirnos. En la próxima semana vamos a tocar un tema interesante. Les damos un adelanto, que se va a tratar de los modelos económicos que se rigen en el mundo y cuál es el que rige en nuestro país. Se habla mucho del neoliberalismo como forma inclusive peyorativa de insulto hacia otras personas, pero en esencia sabemos qué significa esto, de qué manera nos desarrollamos y cómo influye. Lo sabremos la próxima semana. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Chao.